Hola, ¿qué tal amigos? En este video les voy a mostrar la tercera parte de la restauración de mi bicicleta. Si siguen el canal recordarán que estoy restaurando una bicicleta Oxford con frenos de varilla. Y en esta ocasión le ha tocado el turno a los tapabarros o guardafangos. Los desabollé y los pinté y los dejé listos para instalarse en la bicicleta. Así que si quieren ver todo el proceso de restauración, acompáñenme a ver el siguiente video. Y bueno, lo primero que tuve que hacer fue encontrar otra bicicleta, ya que, como recordarán, la bicicleta que estoy restaurando no cuenta con nada, no tiene ruedas ni guardafangos, así que tuve que encontrar una bicicleta que tuviera estas piezas disponibles y así de dos bicicletas hacer una. Aquí pueden ver bien el estado de los guardafangos. Y como las piezas no se encontraban en las mejores condiciones, tuve que hacer una pequeña plantilla para poder devolverles su forma original. Así que de un tubo de 2 pulgadas de diámetro fabriqué una pieza en la cual poder golpear los guardafangos y así devolverles su forma. Hacer esta pieza es bastante sencillo, solamente hay que darle pequeños cortes a medio tubo y curvarlos hasta conseguir la forma que deseamos. Después de eso yo la soldé a un pedazo de perfil para que me quedara más cómodo poder golpear y poder trabajar en ellas. La soldamos bien, pulimos las soldaduras y la fijamos en algún lugar para poder trabajar. En mi caso yo la he soldado en una esquina de mi mesón de trabajo. Aquí pueden apreciar mejor cómo funciona. Y antes de trabajar con los tapabarros debemos limpiarlos, sacarle unos remaches de aluminio que traían, los cuales sujetaban las piezas que servían para sujetar el guardafangos a la bicicleta. Una vez retiradas ya podemos ponerlos en nuestra plantilla o en nuestro soporte y darles golpes para ir sacando las abolladuras que pueden tener. Aquí pueden apreciar mejor cómo funciona la pieza. Yo muevo el guardafangos y aún así queda suspendido para poder trabajar de forma más cómoda. Y aquí no es mucha la ciencia que hay que emplear, solamente darles golpes a los guardafangos hasta devolverles su forma. Y no es algo tan difícil de hacer, solamente hay que tener paciencia y hacerlo de forma pausada para no cometer errores. Yo estoy usando un martillo bastante pequeño para no darle golpes tan fuertes y así provocar más abollones de los que tiene. Ahora bien, si no cuentan con una pieza de metal para darles golpes, también pueden hacerlo sobre algún trozo de madera, pero es algo un poco más difícil de hacer, así que yo personalmente les recomiendo hacer la pieza de metal. Y una vez terminemos con los guardafangos, comenzamos con los soportes. En este caso he utilizado un pedazo de perfil ángulo de 2 milímetros para fabricarlos. Los he cortado a 7 centímetros de largo y les he hecho dos perforaciones en una de las puntas para poder limar y juntar las dos perforaciones, ya que el soporte originalmente trae una perforación ovalada. Después de eso le hacemos un pequeño pliegue y la presentamos en el guardafangos para poder sacar la distancia de la segunda perforación. Y aquí originalmente pensaba igual poner un remache pero de acero. Pensaba cortar un trozo de clavo y remacharlo en su lugar, pero al final opté por usar un perno. Y curiosamente el guardafangos trasero traía dos perforaciones, así que tuve que soldar un perno para tapar la segunda perforación que no utilizaría. Después de eso tocaría quitar la pintura y para eso utilicé un disco de esponja abrasiva o disco coral, pero con este disco el protector no entraba y varios me comentaban que eso era algo peligroso, usar el esmeril sin protección. Así que le corté un pedazo a una protección
para hacer espacio y que así pudieran entrar los discos. Y bueno, para quitar la pintura debemos utilizar nuestros elementos de protección personal: mascarilla, guantes y gafas, ya que pueden saltarnos cosas a los ojos, y además la pintura y el óxido nosotros lo respiramos y eso no nos hace nada bien. Y aquí una cosa importante que también les dije en el video anterior es nunca tocar el metal desnudo con nuestras manos. Y bueno, quitar el óxido por la parte de afuera fue algo bastante fácil, lo complejo es hacerlo por la parte interna. Y para esto yo lo que hice fue comprar una de las esponjas con cabezal para poner en el taladro. Así que la he puesto en mi taladro de pedestal y así le he quitado el óxido. A los rincones que no llegaba con tanta facilidad, pues les pasé un cepillo de alambres. Primero con el taladro y después para las partes más pequeñas con un Dremel o mini esmeril. No sé con qué nombre lo conozcan en su país. Y creo que quedó bastante bien, ya que sacó todo el óxido y el metal quedó muy limpio. Quedó listo para comenzar a pintar. Así que me tocó improvisar y a un tronco le clavé un par de tablas para poder apoyar ahí los tapabarros y darle las capas de pintura. Además, mi mesón estaba demasiado oxidado para poder pintar sobre él y no tengo otra superficie en donde poder trabajar. Así que puse unos papeles de diario y ahí me puse a limpiar las piezas con un poco de aguarrás mineral y unos trapitos, siempre recordando no tocar el metal expuesto con las manos. Quitamos toda la suciedad y después con un poco de anticorrosivo le damos una capa de pintura. Primero por la parte interna y después por la parte externa, ya que en este punto aún no me llegaban los sprites para poder pintar y darle la pintura definitiva a los guardafangos. Y aquí pueden ver un poco mejor las pequeñas abolladuras que quedaron en el metal. Son mínimas y con un par de capas de pintura quedan tapadas, sin la necesidad de usar masilla. Y muchos se preguntarán por qué estoy pintando con brocha. Bueno, en la semana que pinté había pronóstico de lluvia y el metal no puede quedar expuesto de un día para otro. Así que tuve que echar mano de lo que tenía y aplicar pintura con brocha para que el metal no se oxidara. Y cuando la pintura ya se secó, al menos la primera mano, tocaría aplicar la segunda. Y para hacerlo, primero limpiamos la superficie o bien la lijamos con virutilla de esta metálica, la cual se utiliza para pisos de madera. Así que después de limpiar la superficie nuevamente con aguarrás y con un trapo limpio, le damos la segunda mano de pintura. Y aquí una de las intenciones que tengo es darle unas capas bastante gruesas de pintura. ¿Para qué? Para que cubran las pequeñas abolladuras que tiene el tapabarro. Y así después, a la hora de lijar, emparejar la superficie y que esas pequeñas abolladuras queden tapadas con pintura en lugar de masilla. Mientras hacía todo esto no dejaba de llover, así que la pintura igual se demoró en secarse. Pero cuando ya estuvo lista, tuve que repetir el mismo proceso: lijar con virutilla, limpiar y después aplicarle otra capa de pintura. Hice esto aproximadamente 5 veces mientras me llegaba el sprite para poder pintar los guardafangos. Y aquí muchos pensarán, bueno, pintaste con brocha, ¿por qué no terminaste de pintar con ese método? Y es que la pintura con brocha gotea mucho y deja una superficie bastante dispareja. Así que antes de aplicar la pintura en sprite es necesario lijar la superficie, eliminar todas las imperfecciones y ahí recién poder aplicar la pintura.
y en este caso es necesario enmascarar, ya que yo por la parte interna del tapabarro aplicaré pintura para bajos, que es la pintura con la que vienen los autos pintados por la parte de abajo, de ahí su nombre. Así que el primer chorro del Sprite hay que botarlo en un cartoncito o en algún lugar, ya que siempre sale con grumos. Después de eso podemos aplicar la primera mano y según las instrucciones del fabricante 15 minutos después se puede aplicar la segunda mano. Después es muy importante retirar la cinta antes de que la pintura se seque por completo, ya que se puede levantar si dejamos que se seque. Y para poder utilizar el Sprite nuevamente debemos vaciar la boquilla, y para eso ponemos invertido el Sprite y lo aplicamos hasta que nos salga pintura. Así el conducto queda sin pintura que se endurezca y lo obstruya. Después limpiamos la boquilla y estaría listo. Y así se ve la pintura aplicada. No tiene un aspecto muy bonito a la vista, pero así debe quedar rugosa para que absorba los golpes de las cosas que puedan golpear el guardafango por la parte interna. Después de eso yo continué con la parte exterior. Me puse a lijar y a quitar las imperfecciones que habían quedado de la pintura con brocha, ya que en un principio pensaba pintar la parte de adentro y después la parte de afuera, pero la cinta de enmascarar que tenía se echó a perder, se humedeció con la humedad de las lluvias y no pude utilizarla. Así que para no perder tiempo emparejé la parte exterior del guardafangos y le di una capa de pintura en Sprite de color gris brillante. Debe ser pintura brillante, ya que así se notarán mejor todas las pequeñas imperfecciones que queden en el material. Así que una vez la pintura ya esté seca, podemos comenzar a lijar para quitar esas imperfecciones. Todas esas capas gruesas que dimos con brocha harán como de masilla. Entonces, si nosotros lijamos bastante profundo, podremos emparejar la superficie y eliminar todas esas imperfecciones. Y para lijar yo estoy utilizando lija grano 500. Además, al agua que uso para humedecer la lija le aplico un poco de jabón. Así, mientras lijo, aprovecho de ir limpiando la superficie. Cuando tengamos todo perfectamente liso, debería quedarnos algo así, con bastantes colores diferentes y además metal expuesto en algunas partes. Si eso les pasa, no se preocupen, es totalmente normal. Y mientras hacía esto, pude conseguir la cinta de enmascarar para tapar la parte negra. Así que lijé la parte interna y enmascaré lo que no quería pintar con gris y con azul. Pero mientras lijaba, dejé una pieza o bien el segundo guardafangos húmedo, y eso provocó que saliera óxido superficial. Así que hay que tener cuidado con eso. Después de lijar, y si queda material expuesto, mejor dicho metal expuesto, es importante secar bien antes de todo, ya que cualquier residuo de humedad puede oxidar el metal, pero se soluciona fácil, simplemente hay que volver a lijar. Así que una vez todo lijado y todo limpio, podemos aplicar la segunda capa de Sprite por la parte interna y por la parte externa también. Y como les dije, la pintura brillante muestra al tiro si hay pequeñas imperfecciones en la superficie. Aquí pueden ver que todas esas pequeñas abolladuras desaparecieron, pero igual en algunas partes me faltó que lijar. Así que para poder diferenciar, apliqué pintura negra, ya que tenía disponible en mi taller, y así saber si lijamos lo suficiente, ya que si uno lija aparece el gris y aún queda pintura negra,
quiere decir que no hemos lijado lo suficiente. En todas esas pequeñas abolladuras debe haber pintura de un solo color. Así que una vez estemos 100% seguros de que no hay ninguna imperfección en la superficie, aplicamos una última capa de gris y así podremos ver si nos quedó alguna imperfección y aún falta que lijar o ya estamos listos. En mi caso estaba perfecto, así que procedí a dar una lija con grano 1500 y a aplicar el color azul definitivo. Comencé con la parte interna del guardafangos, lo apoyé en el soporte de madera que hicimos y le aplicamos una capa por la parte externa. Y aquí supongo que está de más decir que después de lijar la superficie hay que limpiarla antes de aplicar la capa de pintura para sacar el polvo y cualquier residuo que pueda quedar. Y aquí tuve un pequeño problema y espero que a ustedes no les pase, y es que el barniz que compré para aplicarle a los guardafangos no era compatible con la pintura azul que estaba aplicando, ya que al aplicar el barniz la pintura azul se levantaba. Así que tuve que comprar otro barniz el cual evitaba que pasara esto. Y si a ustedes les pasa y no están seguros, lo que deben hacer es pintar alguna superficie como yo lo hice, en este caso el sprite, y probar el barniz. Si la pintura se levanta, quiere decir que no es compatible. Pero bueno, continuando con el proceso de pintura, después de cada capa debemos lijar la superficie para quitar cualquier imperfección y después de eso aplicar pintura. En este caso apliqué la segunda capa de azul. Y como les dije, estuvo lloviendo bastante acá donde yo vivo y cayó bastante nieve y la pintura no se secaba ya que hacía demasiado frío. Así que tuve que esperar 72 horas para poder lijar la superficie y seguir aplicando las capas correspondientes. Es algo bastante demoroso ya que a nadie le gusta esperar para poder pintar, pero es lo que hay que hacer. Así que una vez la pintura ya se secó, podemos comenzar a lijarla para poder aplicar el barniz. La pintura al momento de lijarse debe quedar como opaca y antes de aplicar el barniz debemos limpiar muy bien la superficie. Es limpiar e inmediatamente aplicar el barniz, ya que puede caer cualquier contaminante en la superficie. Y si pintan en algún lugar abierto como lo hago yo, con mayor razón deben limpiar e inmediatamente aplicar el barniz. Y aquí pueden ver cómo el guardafangos retomó su brillo, pasó de mate a brillante. Así que ahora, una vez secada la pintura, nos quedaría que volver a lijar con grano 1500, limpiar la superficie y aplicar la segunda capa de barniz. En total fueron 2 capas de azul y 2 capas de barniz transparente. Así que una vez ya terminemos con la última capa de barniz y la hayamos dejado secar, el guardafangos o tapabarros ya estaría listo para poder instalarse en la bicicleta. Lamentablemente mi bicicleta aún no está lista, aún me falta que terminar varias cosas, pero este es un paso más para poder llegar a esa meta. Y a mi consideración los tapabarros quedaron demasiado bien de cómo estaban a el producto final, me han encantado. Incluso diría que quedó mejor la pintura de los tapabarros que de la bicicleta. Así que reconsideraré y quizás le dé una capa de barniz extra a la bicicleta. Y como este proyecto yo lo estoy armando por partes, recomiendo que primero armen la bicicleta y después realicen la pintura,
ya que aquí me di cuenta de un pequeño problema. Fui a presentar el tapabarros en la bicicleta y no entraba en la horquilla. En la parte trasera entraba a la perfección, pero en la delantera no. Y esto se debía a que la horquilla estaba más pequeña que la parte de atrás. Por lo general, de separación, estas bicicletas tienen 10 centímetros. En la parte de atrás sí tenía esos 10 centímetros, pero en la parte de adelante creo que tenía 8 u 8,5. Así que eso no era suficiente para que el tapabarros entrara. Lamentablemente no perdí el trabajo, pero sí me desilusioné bastante. Es algo bastante fácil de reparar, pero quizás lo muestre en otro video. Mientras tanto, así va quedando la bicicleta, bastante bonita, ya me la imagino terminada. Y bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado y espero que hayan podido aprender algo de este proceso que hice. Mientras tanto, las piezas de la bicicleta las voy a guardar y las mantendré en un lugar seguro mientras termino las demás piezas, ya que tengo que restaurar los frenos, el manubrio y las ruedas. Pero eso será para otro video. Nos vemos.